Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Rojas Flores y hoy vamos a ver vectores. El primer problema que tenemos nos indica que hay dos personas jalando a una mula terca. La primera persona está jalando a una magnitud de 120 newtons a un ángulo de 60 grados. La segunda está jalando a una magnitud de 80 newtons a un ángulo de 75 grados. Lo primero que vamos a hacer es trazar las componentes en X y en Y. Después vamos a indicar cuál es cada una. Ahora vamos a calcular cada una de las componentes. La componente en X de la fuerza 1 es igual a la fuerza aplicada por la persona 1, en este caso 120 newtons, por el coseno del ángulo que corresponde en este caso 60 grados. Quedándonos tal que la componente en X de la fuerza 1 es igual a 120 newtons por el coseno de 60 grados. Y ahora para calcular la componente en Y de la fuerza 1 se hace de la misma manera. Se multiplica la fuerza aplicada, pero en vez de por el coseno del ángulo se multiplica por el seno del ángulo, quedándonos 120 newtons por el seno de 60 grados. Y de esta misma forma lo haremos en las componentes X y Y de la fuerza 2, correspondiendo en X se multiplica la fuerza por el coseno del ángulo y en Y se multiplica por el seno del ángulo. Tomamos la calculadora y calculamos cada una de las componentes. Que nos da que la componente en X de la fuerza 1 es igual a 60 newtons. La componente en Y de la fuerza 1 es igual a 103.92 newtons. La componente en Y de la fuerza 2 es igual a 77.27 newtons. Y la componente en X de la fuerza 2 es igual a 20.70 newtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de las componentes en X y en Y para sacar las fuerzas resultantes en X y en Y. Tenemos la componente X de la fuerza 1, 60 newtons, los cuales si nos fijamos en el diagrama están hacia la derecha, que nos indica que es positivo. Y tenemos la componente en X de la fuerza 2 que está hacia la izquierda, lo cual nos indica que es negativo, quedándonos menos 20.70. Y la componente en Y de la fuerza 1 serían 103.92 newtons. Y si nos fijamos en el diagrama, está hacia arriba, lo cual nos indica que es positivo. Y la componente en Y de la fuerza 2 son 77.27 newtons, que si nos fijamos otra vez en el diagrama, también está hacia arriba, lo cual nos indica también que es positivo. Hacemos las sumatorias o restas. $60 menos 20.70
es igual a 39.3 newtons. Y la sumatoria en Y es igual a 103.9 2 más 77.27. Nos da igual a 181.19. Aquí tenemos ya la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Con esto ahora podemos sacar la resultante que nos piden. Usando Pitágoras ahora vamos a sacar la resultante sacándole raíz cuadrada a la sumatoria de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Sustituimos y nos queda la raíz cuadrada de 39.3 al cuadrado más 181.19 al cuadrado es igual a la resultante. Lo ponemos en la calculadora. Raíz cuadrada de 39.3 al cuadrado más 181.19 al cuadrado es igual a 185.40 newtons. Ahora vamos a buscar la resultante en el diagrama. Sabemos que está en los puntos 39.3 en X y 181.19 en Y. Buscamos más o menos aquí, es 39.3 y 181.19 está por aquí. Buscamos el punto de intersección entre estos dos puntos y trazamos la resultante. Marcamos la resultante en Y. Aquí está la resultante en Y y aquí la resultante en X. Ahora vamos a calcular la fuerza angular de dirección del movimiento de la mula. Esto sería el ángulo que se forma desde el origen de las X hasta la resultante. Llamaremos este ángulo θ. Para calcular este ángulo necesitaremos las propiedades trigonométricas. En mi caso yo usaré la tangente. Sabemos que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto sería la resultante en Y y el cateto adyacente sería la resultante en X. Entonces tenemos que la tangente de θ es igual a la resultante de Y sobre la resultante de X. Sustituimos tangente de θ es igual a 181.19 sobre 39.3. Ahora, para saber cuál es el ángulo, tenemos que pasar la tangente hacia el otro lado. ¿Cómo? Pasándola con su inversa. Entonces sería θ es igual a la tangente inversa de 181.19 sobre 39.3. Pasamos esto a la calculadora. Tangente de 181.14 sobre 39.3 es igual a... Me equivoqué, puse tangente en vez de tangente inversa. Ahora sí, tangente inversa de 181.19 entre 39.3 es igual a 77.76 grados. Y ahí tenemos los resultados.
El siguiente problema nos dice que un avión vuela 200 kilómetros de la ciudad A a la B y después 300 kilómetros de la ciudad B a la C y nos pide sacar la distancia que hay entre C y A. Para hacerlo necesitamos sacar las componentes en X y en Y de C. Esta sería la componente en y esta la componente en X. Y la componente en X más los 200 kilómetros vendría siendo la resultante en X y la componente en Y vendría a ser la resultante en Y. Ahora la componente en X para calcularla sería igual a los 300 kilómetros de la distancia que hay entre la ciudad B y la C por el coseno del ángulo que corresponde, que vendría a ser 30 grados. Y la componente en Y se calcularía de la misma forma, con la diferencia de que en vez de multiplicar la distancia por el coseno del ángulo, se multiplicará por el seno del ángulo. Pasamos esto a la calculadora y nos da que 300 por el coseno de 30 grados es igual a 259.80 kilómetros. Y 300 por el seno de 30 grados es igual a 150 kilómetros. Ahora vamos a calcular la resultante en X, que sería igual a la sumatoria de la distancia que hay entre la ciudad A y B más la componente en X. Si sabemos que la componente en X es 259.8 kilómetros, entonces la resultante en X sería 259.8 kilómetros más 200 kilómetros. Sumamos esto sin necesidad de calculadora, es igual, la resultante en X es 459.8 kilómetros. Ahora que conocemos el valor de la resultante en Y y la resultante en X, podremos sacar la distancia que hay entre la ciudad A y la ciudad C. Usando Pitágoras sabemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Lo sustituimos, la resultante es igual a la raíz cuadrada de 459.8 kilómetros al cuadrado más 150 kilómetros al cuadrado. Pasamos esto a la calculadora. La raíz cuadrada de 459.8 al cuadrado más 150 al cuadrado es igual a 483.64 kilómetros. Y ahora nos piden también descubrir cuál es el ángulo que se forma. Este ángulo lo llamaremos beta. Usaremos las propiedades trigonométricas, que sería la tangente, en mi caso, que sería tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente, que sería el cateto opuesto la componente en Y y el adyacente la componente en X. Esto sería igual a la tangente de beta es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Sustituimos la tangente de beta es igual a 150 sobre 459.8. Pero no buscamos la tangente de beta, sino el valor de beta. Entonces beta es igual a la tangente inversa de 150 sobre 459.8. Pasamos esto a la calculadora. Tangente inversa de 150 entre 459.8 es igual a 18.06 grados.
Ahí tenemos la resultante y los ángulos. Muchas gracias por ver el video.